El libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo me gustaría tratar sobre el tema la sustancia de la fe. Pablo encomia la fe de los efesios y también por la manera diligente como demostraban su amor por cada uno de los cristianos. Esto nos muestra que a través de los tiempos el Señor ha guardado a un remanente que se esfuerzan en ayudar a aquellos que diligentemente se comprometen en dar la mano de ayuda a todo aquel que le sirve al Señor. Para hablar sobre la fe es importante que entendamos qué nos dice la palabra acerca de la misma. En el libro de Romanos capítulo 5, los versos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entendiendo que para los judíos la justificación era por la ley, no obstante el apóstol habla de la justificación que es por la fe. Y esta nos relaciona con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y al mismo tiempo nos abre la puerta de la gracia que nos mantiene firmes en la esperanza de la gloria divina. Es importante que como creyentes entendamos lo fundamental. La fe es una certeza, es una sustancia, una convicción que viene a nosotros cuando Dios habla a nuestros corazones. Muchos creyentes piensan que la fe es como dar un salto al vacío, como retar a Dios haciendo cosas que no han sido inspiradas por Él y aún así esperar su respaldo. Esto sabemos que es incorrecto, ya que la Escritura dice que no debemos poner a Dios a prueba o tentarlo, y todo esto está fuera del contexto bíblico. Los grandes hombres de Dios que hicieron cosas extraordinarias a través de la fe no fue porque fueran temerarios, sino más bien porque tenían una sólida relación con la palabra de Dios. Para ilustrar lo anterior, de acuerdo a lo que dice la palabra, le mostraré verdades bíblicas que responden a preguntas frecuentes que me han hecho sobre la fe. La primera pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo viene la fe? En la palabra encontramos la respuesta que está en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo segundo es: ¿podemos relacionarnos con Dios sin fe? Fíjese que la misma palabra nos responde al respecto. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es tiempo de vivir en la dimensión de la fe. Cuando uno entra en el mundo de la fe, no quiere prácticamente desviarse ni a derecha ni a izquierda, porque ha descubierto toda la riqueza que hay en el reino espiritual y sabemos que solo a través de la fe las podemos conquistar. Cuando Jesús iba de camino a sanar a la hija de Jairo, lo seguía una multitud y en medio de esta cantidad de personas en movimiento, Jesús sintió que alguien lo tocó. Ese día, con un solo toque, una mujer que sufría desde hace 12 años de flujo de sangre fue sanada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Lucas 8:44. Bastó un acto de fe para recibir sanidad. La impresionante fe de esta mujer la llevó a tocar solamente el borde del manto de Jesús para hallar sanidad. Quizás por mucho tiempo estás esperando un milagro de Dios en tu salud, familia, trabajo o economía y no has visto el más mínimo cambio. Por el contrario, todo parece estar peor. Así como la mujer de flujo de sangre, tu fe debe llevarte a hacer movimientos con la certeza de que Dios actuará.
Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias, porque el simple hecho de tener tu palabra a nuestra disposición y que podamos entender las verdades tuyas bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya de por sí es un milagro. Gracias, Señor, por ayudarnos a conectarnos con tu palabra, que es la que nos da la fe que nosotros necesitamos para avanzar y perseverar hasta el fin. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.